La Tafa lo ha vuelto a hacer. Después de enamorar al planeta con Yara y de desafiar a los gigantes con Assad, ahora llegan Yara Elixir y Assad Elixir, dos nombres que suenan a promesa, a poder, a ese tipo de fragancia que deja rastro antes de que digas una sola palabra. ¿Qué pueden tener de nuevo?, te preguntarás. La respuesta es todo, porque estos elixir no son simples versiones más fuertes, son el renacimiento de dos ADNs icónicos de la Tafa, reinterpretados con un alma más intensa, más misteriosa y sobre todo más adictiva. Yara Elixir transforma la dulzura inocente de la Yara original en una caricia cremosa y provocadora, como si el atardecer tropical se volviera perfume y encendiera la piel con vainilla, flores y un aura de deseo. Assad Elixir entra en escena con la fuerza de la noche árabe. Incienso, ámbar y especias que se funden en una oscuridad elegante. Un rugido silencioso que huele a poder, confianza y magnetismo. Hoy vamos a descubrir si realmente estos dos elixires merecen el título de revolución, o si solo son una nueva tentación para los coleccionistas. Assad Elixir, el nuevo perfume modo bestia que despertará tu instinto más salvaje. Si el Assad clásico ya te parecía potente, prepárate, porque Assad Elixir no llega, conquista. Este nuevo lanzamiento de la Tafa eleva el ADN del Assad original a otro nivel, más oscuro, más intenso y con una personalidad que se siente antes incluso de que entres en la habitación, literalmente. Porque Assad Elixir es de esos perfumes que llegan 50 metros antes que tú. Desde la primera pulverización, el aroma te golpea con fuerza bruta y elegancia a la vez. Una salida especiada, con toques de incienso, madera de oud y ámbar fundido que envuelven todo. La piña aparece al fondo, aportando ese punto jugoso y exótico que lo diferencia del Assad clásico, mientras la flor de iris y la vainilla suavizan los bordes y lo hacen increíblemente adictivo. Pero lo que realmente define a Assad Elixir es su potencia. Esto no es un perfume, es una presencia. Una fragancia creada para los hombres que disfrutan hacerse notar, para los que no buscan pasar desapercibidos. Porque cuando este perfume toca tu piel, irás girando cabezas. No hay otra forma de decirlo. Vas a ir partiendo cuellos por donde vayas. Y no es solo por su aroma, sino por su concentración y duración. Assad Elixir dura más de 10 horas reales en la piel, proyectando con intensidad casi toda la jornada. En comparación, el Assad clásico ofrece una duración entre 6 y 8 horas, con una estela más moderada y un carácter algo más aromático que amaderado. En el Assad original encuentras un equilibrio entre vainilla, lavanda y ámbar, un perfil más versátil, perfecto para el día a día. En cambio, Assad Elixir es la versión premium, una fórmula concentrada que lleva al extremo lo que hizo famoso al Assad original, la elegancia agresiva. Mientras el Assad clásico seduce con sutileza, Elixir domina el aire. Tiene un fondo más denso, más oscuro, con notas de oud y especias que lo convierten en una fragancia de noche, de invierno, de poder. Una mezcla que no busca complacer a todos, sino imponerse. Así que si eres de los que aman los perfumes modo bestia, con carácter, potencia y proyección brutal, Assad Elixir está hecho para ti. Y te advierto algo. Una vez lo pruebes, vas a notar miradas, vas a generar curiosidad, vas a oler a lujo, a autoridad y a exclusividad. Porque la Tafa no solo ha creado una fragancia intensa, ha creado una experiencia olfativa que te convierte en el protagonista del lugar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te atreverías a probar Assad Elixir? ¿Eres de los que prefieren el clásico o te vas directo por la versión más bestia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Dale like si te ha gustado esta review y, sobre todo, suscríbete al canal porque lo que viene después te va a dejar con la piel de gallina y perfumada durante más de 10 horas. Yara Elixir, cuando el deseo tiene nombre. Si Assad Elixir es la fuerza que domina, Yara Elixir es la tentación que lo hace caer. Hay perfumes que huelen bien y hay perfumes que transforman el aire alrededor de quien los lleva. Yara Elixir pertenece a esa segunda categoría. Una creación de la Tafa que eleva lo femenino, lo dulce y lo sensual a un nivel completamente nuevo. Desde el primer instante, cuando la fragancia toca la piel, se siente una explosión cremosa, luminosa y deliciosamente adictiva. Una nube de vainilla en rama,
fresas maduras y nata montada, envuelve los sentidos, como si el aire se llenara de postres recién batidos y flores tropicales. Pero no es un dulce empalagoso, es una dulzura inteligente, sofisticada, con esa magia que solo Latafa sabe construir. Una combinación entre placer inmediato y misterio persistente. El algodón de azúcar aporta una sensación etérea, casi infantil, pero enseguida aparece la orquídea, esa flor exótica que lo equilibra todo. La orquídea aquí no es tímida, es radiante, elegante, con una presencia seductora que se entrelaza con la vainilla y los toques afrutados como un velo invisible. Y justo cuando crees haberla comprendido, aparece un fondo de caramelo suave y maderas aterciopeladas, redondeando la fragancia en una estela cálida, abrasadora, inconfundible. Yara Elixir no busca gritar, no necesita hacerlo. Su poder está en el magnetismo, en esa capacidad de acercar a la gente sin que tú des un solo paso. Es el tipo de aroma que deja huellas sin permiso, que impregna el aire en ascensores, en bufandas, en almohadas. Es un perfume que no se lleva, se vive. Yara Elixir convierte lo cotidiano en memorable. De repente, un paseo, una cita o una cena adquieren otra atmósfera. Una mezcla de inocencia y provocación, de dulzura y poder. Es como si dentro de su frasco se escondiera la versión más encantadora y segura de ti misma, esperando salir. Comparada con la Yara original, la diferencia es inmediata. La Yara clásica es tierna, ligera, más tropical y juguetona. Yara Elixir, en cambio, es su evolución natural, más profunda, más intensa, más madura. Donde antes había una sonrisa, ahora hay una mirada que hipnotiza. Donde antes había dulzura, ahora hay atracción pura. En la piel, la duración supera fácilmente las 8 a 10 horas y su proyección es envolvente pero elegante, nunca invasiva. Tiene la capacidad de aparecer en oleadas, a veces dulce, a veces floral, a veces avainillada, como si el perfume respirara contigo. Y lo mejor de todo es que cambia según el momento del día. En la mañana es delicado, cremoso, luminoso. Al caer la tarde, se vuelve más denso, más sensual y en la noche, simplemente irresistible. Yara Elixir es el tipo de fragancia que convierte la piel en un recuerdo. Quien te huela una vez, no se olvidará. Y eso, en el lenguaje de la perfumería, es poder absoluto. Latafa ha conseguido lo que muchas casas occidentales intentan sin lograrlo: crear un perfume femenino, dulce y adictivo, que huele a lujo sin parecer forzado, que se siente árabe sin ser pesado, y que tiene esa elegancia moderna que conquista a cualquier público. Yara Elixir es una oda al deseo, una declaración de feminidad en cada gota. No es una fragancia más, es un reflejo de cómo se siente la confianza. Cálida, brillante y peligrosa. Cuéntame en los comentarios, ¿eres Team Yara Elixir o Team Azad Elixir? ¿Prefieres el poder explosivo o la seducción silenciosa? Dale like si te encantan los perfumes que dejan huella. Suscríbete al canal para no perderte los próximos lanzamientos de Latafa. Y prepárate, porque este año los elixires árabes han llegado para quedarse. Muchos me habéis preguntado cuándo salen oficialmente a la venta los nuevos lanzamientos de Latafa, Yara Elixir y Azad Elixir. Y por fin ya podemos hablar de fechas aproximadas. Ambas fragancias están en su fase final de distribución y todo apunta a que llegarán oficialmente al mercado a finales de noviembre. Primero aparecerán en tiendas selectas de Oriente Medio y poco después empezarán a verse en Europa y Latinoamérica, tanto en tiendas físicas especializadas como en plataformas online de confianza. Y Yara Elixir será el primero en llegar, con un despliegue limitado de unidades que se espera entre la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre. Azad Elixir lo seguirá casi de inmediato, consolidando así el que probablemente sea el lanzamiento más esperado del año dentro de la perfumería árabe moderna. Así que, si estás pensando en conseguirlos, mantente muy atento, porque las primeras unidades van a volar. Ya sabes cómo es Latafa. Sus lanzamientos más potentes se agotan en cuestión de horas. Y después toca esperar semanas hasta el nuevo lote. En cuanto estén disponibles oficialmente, te avisaré aquí en el canal y en mis redes sociales con los enlaces verificados para que puedas comprarlos al mejor precio y con garantía de autenticidad. Hasta entonces, mantente alerta porque a finales de noviembre
El mundo de las fragancias árabes va a cambiar de nuevo. Yara Elixir y Azad Elixir están a punto de llegar, y te aseguro que cuando lo hagan no pasarán desapercibidos. Y así cerramos este viaje por los nuevos Yara Elixir y Azad Elixir, dos perfumes que no solo huelen diferente, sino que se sienten distintos. Lattafa ha conseguido lo que pocos logran, crear dos mundos opuestos que se complementan, uno dulce, cremoso, adictivo, y otro oscuro, poderoso, completamente dominante. Si eres de los que disfrutan dejar huella, de los que aman oler a lujo, intensidad y personalidad, estos dos elixires van a marcar un antes y un después en tu colección. Y recuerda, cuando lleguen a finales de noviembre, no dudes, porque las primeras unidades van a desaparecer volando. Cuéntame en los comentarios cuál de los dos te representa más. ¿Eres el lado seductor y envolvente de Yara Elixir? ¿O el carácter imponente y salvaje de Azad Elixir? Dale like si te ha gustado esta review, suscríbete al canal si amas el mundo de la perfumería árabe y activa la campanita, porque lo que viene después te va a sorprender todavía más.